Dios los bendiga a todos, reciban un cordial saludo, que la paz y el amor de Dios sobreabunden en vuestros corazones. Doy gracias a Dios que me da la oportunidad de llevar el mensaje de su palabra por este medio de internet y que sea de bendición y de edificación para todas las personas que vean y escuchen este video. Vamos a leer la palabra de Dios en estos momentos en el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 7. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lambieron el agua, os salvarás y entregarás a los madianitas en tu mano. Váyanse toda la demás gente, cada uno a su lugar. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga su palabra en nuestra vida. Damos gracias a Dios por su palabra. La palabra de Dios, leímos la historia de Gedeón. Este hombre Dios lo escogió para traer liberación en el pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel estaba en desobediencia y practicando una vida de iniquidad, practicando el pecado, envuelto en la perversidad, viviendo una vida desagradable ante Dios, por lo cual el pueblo de Israel estaba siendo amenazado y humillado por los madianitas, el pueblo enemigo de Israel. Y Dios escogió a este hombre Gedeón para traer liberación al pueblo de Israel. Gedeón fue un hombre poderoso en la mano de Dios y Dios lo engrandeció y fue juez en Israel por 40 años y tuvo la victoria porque él tuvo su confianza en Dios y le creyó a Dios, a pesar de que se comenta que tuvo dura porque él le pidió confirmación a Dios para que Dios llenara el vellón de rocío para él sacar un tazón lleno de agua. Él le pidió confirmación a Dios porque él quería estar seguro que era Dios que le estaba hablando y que Dios iba a traer liberación por medio de él al pueblo de Israel. Este hombre fue fiel a Dios y le creyó a Dios. Por eso él se levantó como un guerrero, como un hombre de guerra y de batalla, con su confianza puesta en Dios. Y un gran ejército, como de 32,000 soldados, se unieron hacia él para ir a pelear la guerra en contra de los madianitas, los enemigos de Israel. Pero Dios lo puso a prueba y también él pasó por un proceso de ser probado por Dios, ya que él probó a Dios también. Dios le dijo a él que el ejército que él llevaba con él era demasiado para ir a la guerra. Era un ejército de 32,000 soldados.
que iban hacia la guerra a pelear con los marianitas. Los marianitas tenían un ejército de aproximadamente 120.000 soldados. Los marianitas tenían un ejército. Y Dios le dijo a Gedeón: lleva el pueblo a la agua y allí te lo probaré. El que yo te diga que irás a la guerra, a la batalla, ese irá. Y el que yo te diga que no irá, no irá a la batalla. Pero Dios es un Dios poderoso. Él es todopoderoso. Y todo lo que Él quiere hacer, Él lo hace. Porque Él no tiene límite. Para Él todo es posible. Era un ejército que iban a enfrentar aproximadamente 120.000 soldados. Ellos iban con 30.000 soldados para echarle la guerra a los marianitas. Aún así el número era muy poco. Pero Dios le dijo que el pueblo, los soldados que iban con él, era demasiado, era mucho. Porque Dios no quería que ellos fueran a pelear la batalla con una cantidad de soldados, ya que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, que se rebelaba contra Dios y se apartaba de Dios y blasfemaban en contra de Dios, adorando Baales y sirviéndole a Dios pagano y en desobediencia. Dios le dijo a Gedeón que con 300 soldados fueron los que calificaron para ir a la guerra, a la batalla. Dios le dijo a Gedeón que proclamara al pueblo que aquellos que tuvieran temor y tuvieran miedo y tuvieran que influía miedo y temor en ellos, para que se devolvieran. Cuando Gedeón proclamó y le habló a alta voz, con un grito de alta voz, con voz fuerte, que el que tuviera temor que se regresara a su lugar, a su casa. Hubieron 20.000, 22.000. 22.000 tuvieron temor, que no eran hombres valientes y tenían miedo a morir. Y tenían miedo a ese gran ejército de aproximadamente más de 120.000 soldados de los marianitas. Y por eso se devolvieron 22.000 y quedaron 10.000 soldados del pueblo de Israel. Y de esos 10.000, Dios los llevó a las aguas, aquellos que lambieran el agua como un perro, llevando el agua con su mano a la boca. Eso calificaron 300 soldados. Con esos 300 soldados, Dios le dijo a Gedeón que fuera a hacerle frente, a pelear la batalla y la guerra a un ejército de aproximadamente más de 120.000 soldados. Es algo para la gente humana que increíble. Esto es algo grande, pero Dios hace obra maravillosa y poderosa. Con 300 soldados, Gedeón fue a la guerra, a la batalla de Jehová, y tuvo la victoria
y salió triunfante y victorioso y vencieron a los madianitas. Y Dios engrandeció a Gedeón de tal manera que gobernó en Israel 40 años. Gedeón fue juez sobre Israel 40 años, gobernó a Israel y dirigió a Israel. Y Jehová Dios estaba con Gedeón. Dios está con los cristianos, con los fieles hacia Él. Pero hay que vivir una vida irreprensible en santidad y con una confianza grande en Dios. Hermanos, tú estás pasando por prueba, por lucha, por dificultad, por necesidad, por problema. Sigue hacia adelante. No bajes la guardia. Mantén la confianza en Dios, porque nosotros le servimos a un Dios que es todopoderoso, que con 300 soldados Gedeón fue a la guerra en contra de los madianitas y vencieron a un ejército aproximadamente más de 120,000 soldados. Porque Dios fue que peleó la batalla. El ejército celestial de Dios se hizo presente en el campamento de los madianitas y allí hubo confusión entre ellos mismos. Sacaron la espada uno con otro. Porque Dios peleó la batalla para que el pueblo de Israel no se alabe diciendo que ellos fueron que ganaron esa batalla por su propia mano. En estos tiempos actuales que nosotros estamos viviendo, estamos pasando por dificultades, por problemas y necesidades y pruebas. Es necesario que nosotros confiemos en Dios, porque después de la adversidad y de la necesidad y del problema y de la prueba viene la bendición de parte de Dios. Así que Dios es todopoderoso. Dios es real. Dios escogió a Moisés y sacó al pueblo de Israel de Egipto y abrió el mar rojo, separó las aguas y se descubrieron los secos, y el pueblo de Israel pasó en seco por el mar rojo. Y cuando vinieron los egipcios que venían persiguiendo al pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel había pasado el mar rojo en seco, cuando vinieron los enemigos del pueblo, el pueblo egipcio, persiguiendo a los israelitas, se ahogaron porque Dios ajuntó las aguas. El mar volvió a su posición normal y todos los egipcios que venían persiguiendo a los israelitas murieron anegados, ahogados en el mar rojo. Porque Dios hace obra grande y maravillosa y poderosa.
aquellos que le son fieles, que le aman y confían en Él. Dios le muestra obra maravillosa y grande, porque Dios es poderoso. Tenemos que confiar en Dios, porque la victoria es de nosotros en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de Cristo tenemos la victoria. Hay un tiempo de crisis, de adversidad, y como una tormenta se ha levantado en contra tuya, permanece fiel. Tú reconoces tu debilidad, que tú no puedes más, que no quieres seguir, no puedes seguir, porque tú no tienes la fuerza. Así Dios le hizo comprender a los israelitas que ellos no podían por su propia fuerza, por ellos mismos, con esos 300 hombres, vencer al pueblo de Israel. Esto era algo increíble para las leyes humanas, para la gente, pero el hombre que es de Dios y es fiel a Dios, le cree a Dios. Hay adversidades, hay situaciones difíciles en tu vida, en nuestra vida. Reconocemos y comprendemos que por la fuerza de Dios estamos fieles. Por la ayuda de Dios que recibimos día tras día, minuto tras minuto, segundo tras segundo, y la protección de Dios, estamos firmes. Porque el poder de Dios se glorifica en la debilidad. Esto no es contra carne ni sangre. Esta lucha es contra huestes espirituales de maldad. Pero tenemos las tentaciones y los dardos de fuego del maligno y toda clase de provocaciones y tormenta y batalla y problemas que se levantan contra de nosotros para destruirnos. Muchas veces pensamos que no podemos seguir, que no podemos más, pero debemos seguir adelante. Aunque nuestro cuerpo se desvanezca, aunque nuestro cuerpo se derrita y se consuma y se consume, aunque nuestro cuerpo se consuma, sigamos hacia adelante. Porque si Dios con 300 hombres le dio la victoria a Gedeón, que fue y le hizo frente a los madianitas con un ejército aproximadamente más de 120,000 soldados. Esta fue una batalla de Jehová. Esta fue una obra de Dios. Esta fue una victoria de Dios. Esto fue un milagro de Dios. Esto fue la mano poderosa de Dios actuando. Dios peleó esa batalla. Dios pelea nuestra batalla. Dios nos cuida y nos protege, y nos ampara y nos ilumina, y nos da la victoria. Hora tras hora nos da la victoria. Minuto tras minuto Dios nos da la victoria. Segundo tras segundo Dios nos da la victoria. Sigamos hacia adelante. No baje la guardia, no desmaye. Sé valiente y esfuérzate.
Aunque la situación se muestra terrible y difícil ante los hombres y la mente humana, pongamos nuestra confianza en Dios, que para Dios todo es posible. Dios va a proveer, Dios va a suplir. Lo que tú necesitas, Dios te lo va a dar. Pero tenemos que ser probados como el oro, tenemos que ser procesados, porque lo que se toma fácilmente se pierde. Pero lo que se logra con sacrificio y esfuerzo, luego lo sabemos apreciar y valorar, porque sabemos de dónde Dios nos ha sacado y cuáles son los caminos y la vida que hemos vivido para llegar a lograr y a obtener lo que necesitamos, para que sepamos apreciar y valorar lo que tengamos en el mañana, que Dios nos provea y nos conceda. Las bendiciones de Dios están ahí para aquellos que son fieles, que les sirven en espíritu y en verdad. Pero es necesario que nosotros tengamos una confianza absoluta y completamente en Dios, que Él nos va a dar sus bendiciones y nos va a suplir nuestras necesidades. Hay momentos que pensamos que no podemos más, pensamos que el mal nos va a destruir, nos va a alcanzar, nos va a arropar, va a acabar con nosotros. Pero nosotros le servimos a Dios, que nos da la victoria. Hay que seguir en pos de Cristo. Este cuerpo está en contra del espíritu. El cuerpo carnal, su deseo, todo lo instinto del cuerpo carnal, muchas veces se rebelan en contra de Dios y los pensamientos. Pero no ejecutemos ni pongamos en práctica las acciones malas y los pensamientos malos. Tenemos que vencer en el nombre de Jesús. Amén. Dios te da la victoria. Ora. Confía en Dios. Ten fe que Él te da la victoria. La esposa se ha levantado en contra de ti. No te sirve como es debido. No está ocupando su lugar de una ayuda idónea. Mantente firme y no te contamines con el pecado. Sigue hacia adelante, confía en Dios. Tu esposo te está haciendo la vida imposible. Te es obstáculo y te es tropiezo en la fe, en los caminos de Dios. Sigue adelante y ora por tu esposo, que Dios te va a ayudar. Pon la cruz, carga tu cruz y pon tu carga en la mano de Dios y no desmayes. La persona, tu familia se levantan contra ti. Carga tu cruz y pon tu carga en la mano de Dios y sigue hacia adelante. Jesús, cuando iba cargando la cruz, se caía. Y se levantaba.
y buscaron a Simón de Cirene para que ayudara a Cristo a cargar la cruz. Porque ya Cristo estaba desforzado, no tenía fuerza de tanto maltrato y latigazo que le dieron. La experiencia de la vida y las cosas que tú has pasado en tu vida han pasado por mucho sufrimiento, por mucha mala experiencia amarga, por muchas cosas crueles. Dile a Cristo que te ayude a cargar la cruz. Pon tu carga en el Señor Jesucristo. A pesar de los pesares, sigue hacia adelante. Que tenemos la victoria en el nombre de Jesús. Pero es necesario que seamos valientes y seamos esforzados, porque solamente los esforzados arrebatan el reino de los cielos. Sé valiente y esforzado para entrar al reino celestial. No desmayes, sigue hacia adelante y ten fe y confía en Dios, que Dios te va a suplir lo que tú necesitas. Si necesitas una esposa, Dios te la va a suplir. Espera y confía en Dios, que Él te va a suplir. Si necesitas un esposo, espera y confía en Dios, que Él te va a dar un esposo. Si necesitas un trabajo, Dios te va a suplir el trabajo. Necesitas un auto, Dios te va a suplir el auto. Todo lo que tú necesitas, Dios te lo va a suplir. Confía y esforzado y sé valiente y permanece fiel. Siempre fiel, permanece fiel, que Dios te va a dar la victoria. Gedeón, cuando pasó por Suco, le dijo al pueblo, a la gente de Suco, que le dieran comida a sus hombres, porque estaban cansados, que le dieran pan, alimento, porque estaban cansados. Y él tenía que persistir en la batalla, persiguiendo a los reyes de María, a los marianitas. Él tenía que perseguir y seguir. La gente de Suco le negaron el pan a Gedeón y a su gente. Y Gedeón le dijo: cuando regrese triunfante y victorioso de la batalla, tomaré venganza con ustedes. Cuando Dios le dio la victoria a Gedeón, él llegó a la ciudad de Suco y mató a todos esos hombres perversos que le negaron el alimento a él y a su hombre de guerra. Si hay necesidad en nuestra vida y tenemos falta de muchas cosas,